Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Ronin MG. El tema del cual vamos a tratar se llama la idiotización y la aceptación de narrativas estúpidas. El ser humano tiene la particularidad o la característica de muchas veces aceptar cosas que van en su contra por la falta de conocimiento. Es decir, que la falta de conocimiento la podemos expresar como una debilidad, porque no podemos nada más pensar que la fortaleza es física. Claro que no. ¿Qué sucede? La sociedad ha sido inducida a ciertas condiciones, las cuales todas juegan en su contra. O sea, la perjudican por el mero hecho de que muchas veces, por miedo, principalmente el hombre, por el miedo de ser cuestionado, señalado o convertirse en objeto de crítica, tiende a aceptar o a quedarse callado frente a diferentes condiciones y también narrativas que se presentan en diferentes momentos. Por ejemplo, podemos entender también de que cuando nos referimos a la idiotización, es una forma de eliminar la capacidad de análisis y de criterio que tiene una persona. Luego que se pasa por eso y se le inculca en la cabeza de que esté equivocado, ya que se somete a un cuestionamiento intenso, y el ser humano comienza a tener dudas sobre su propio pensamiento. Entonces, por este mero hecho, el ser humano comienza a deshacerse de su inteligencia, de su personalidad, su criterio y de su identidad también, que no puede pasar por alto. Y se le inculcan otros tipos de teorías y de narrativas, como ya mencioné, que no están sujetas ni a análisis, ni a escrutinio, ni a discusión. Solamente se le inculcan y este la acepta. La acepta, pero también algo fuerte, que las defiende. Las defiende, pero no entiende el por qué ese tipo de cosas. Me refiero, para no ser confuso, de que la gente hoy en día ha aceptado diferentes cosas. El gobierno lo que necesita es siempre el idiota que lo defienda y que no lo cuestione. Que lo defienda y que no lo cuestione. Entonces, aquí entra también lo que es la aceptación de narrativas estúpidas, en el cual, por el miedo de del hombre o del individuo ser cuestionado, no tiene al tener este miedo, acepta todo y muchas veces se convierte ya en parte de su naturaleza humana. Y ahí comienzan los problemas. Entonces, ¿qué sucede? Una de las grandes funciones que tienen los gobiernos es convertir a la sociedad en un rebaño, en el cual la gente solamente obedece órdenes y sigue un patrón de manera constante. O sea, que el libre pensamiento se convierte en un objeto de burla y también en un castigo. Es castigable. Entonces el individuo niega lo que es la realidad, porque ya está sometido a diferentes tipos de narrativas, la cual carecen de lógica. Esa es la realidad. Eso es los grandes problemas que estamos enfrentando hoy en día en nuestra sociedad. Cómo el hombre, el ser humano, para usar en términos general, ha ido aceptando diferentes cosas y ha adoptado un patrón de comportamiento generalizado. La pregunta sería, ¿y cómo
lo ha aceptado ese patrón de comportamiento porque se trata muchas veces de ridiculizar la lógica y las cosas incoherentes que carecen de sentido se normalizan y se proyectan como bueno o válidas. Y también el bombardeo masivo, dígase por los medios de comunicación, los centros educativos y la repetición constante de frases o palabras, las cuales tienen un trabajo en la psique del individuo. Pero la pregunta sería, ¿y cómo uno se resiste a eso? Bueno, uno se puede resistir mediante mediante el entrenamiento de la mente, el apego a la lógica y a la realidad, y también tratando de llevar una vida que no sea igual a la que llevan los idiotas. Se supone que el que tiene sentido común se apega a ese y todo lo cuestiona. Cuando el ser humano se convierte en crítico y en autocrítico, se cuida de no meter los dos pies en un zapato para no quedar mal o hacer el ridículo, pese a que sea algo aceptado por la mayoría. Entonces, a la sociedad moderna, tener una mentalidad cormena, una mentalidad también de rebaño, entiende que si se sale del ridículo, si se sale de los lineamientos, va a ser rechazado. Entonces, el gran miedo que le tiene el ser humano, en este caso el hombre, al rechazo o a ser considerado por los demás o al acoso, vamos a decir, al señalamiento, tiene la tendencia a aceptarlo todo. Entonces, cuando uno se niega a todo eso y trata de llevar una vida apegada a las convicciones coherentes y de sentido común, a no dejarse influenciar, a tener una mente fuerte y a consumir ciertas cosas que le suman y le ayudan a cultivar el intelecto. Eso hace de que el individuo crezca a nivel mental. Es una realidad y es difícil y se vuelve difícil de engañar, y muchas veces se evita tener discusiones con ese, porque al manejar el sentido común y la lógica, puede hacer ver a cualquiera le puede hacer entender o ver lo estúpido que es la persona que defiende las narrativas basuras. Aquí tenemos, por ejemplo, el progresismo y gente que defienden cosas que no conocen, como por ejemplo, es muy fácil hablar de comunismo, socialismo, de igualdad y de ciertas narrativas que se manejan hoy en día desde un iPhone, desde una Apple o desde un teclado o desde la comodidad de tu hogar, donde quiera que estés. Es muy fácil hablar de eso, de cosas que no saben. La mayoría de la gente habla de cosas que no saben. Y se quieren vender como los intelectuales. Un ejemplo de eso, podemos notar cómo en los medios de comunicación o en los centros educativos, principalmente en las universidades, podemos encontrar personas que supuestamente se quieren proyectar o se venden como intelectuales, como eruditos, pero inmediatamente son sometidos al debate o a la discusión o al intercambio de ideas, quedan mal porque no pueden sustentar su basura y su narrativa, que no tiene ninguna base y carece de lógica en todos los sentidos de la palabra. Entonces, muchas veces el hombre cambia hasta su comportamiento y su forma de pensar por aceptar todo eso, que hay que tener mucho cuidado. Cuando uno no la acepta y lleva una vida, a veces la consecuencia de eso es una vida solitaria o un poco apartada, ya que ese se resiste a aceptar todo eso por la razón de que su personalidad y su carácter y criterio no se lo permite.
y mejor prefiere apartarse y muchas veces se torna a veces una vida, vamos a decir, un poco solitaria. Esa es una realidad. Pero es mejor estar solo que mal acompañado. Un ejemplo de narrativas estúpidas. El hombre sacrificarse y vivir complaciendo a los demás a cambio de nada, cuando él lo único que va a hacer es cargar un lastre o vivir de manera incómoda. Eso va a tener como consecuencia la tristeza, la depresión, la duda, la baja en su moral, y eso va a tener como desenlace muchos problemas. Pero cuando se tiene una mentalidad fuerte y ya se tiene unos buenos cimientos y una personalidad ya bien arraigada en tus principios, es difícil que uno se tuerza y lleve un camino, vamos a decir, peligroso. Todo el que se monta en estas narrativas termina mal. ¿Por qué? Porque cuando son aceptadas y se vuelven como una ley, ya la gente vive una vida, digámosle así, en total opresión, ¿verdad? Podemos decir así, podemos tomar de ejemplos los países comunistas, socialistas, donde el progresismo ha tomado un control en el gobierno. La gente empieza ya a darse cuenta de todo lo que sacrificó y perdió por defender narrativas estúpidas. Un ejemplo de eso es cuando el Estado te da, el Estado te mantiene y te sustenta todo. Llega un momento de que ya tú no puedes tener voluntad propia. ¿Por qué? Porque cuando el Estado da, controla y te quita derechos. Y esos derechos se van convirtiendo digámosle así, en privilegios. Es la palabra correcta, exactamente, en privilegios. Entonces, no sacrifiques tu voluntad, tu criterio, tus ideas, tu inteligencia, tu estabilidad por el mero hecho de ser aceptado por un grupo y andar como las ovejas en manada o como el ganado, que simplemente sigue adelante sin saber para dónde va. Esa es la realidad. Entonces, lo correcto sería uno seguir su propio camino. En la filosofía Midtown, que es la filosofía la cual yo sigo, no simplemente porque sí, sino es porque se manejan, porque se trabaja la fortaleza, el temple del hombre, el bienestar y la libertad personal. Que usted elige cómo vivir su vida y pone las reglas en lo que usted entiende que le conviene, sin pensar y sin vivir bajo la complacencia de los demás. O sea, vivir complaciendo a los demás. Aquí en la filosofía Midtown se trabaja mucho el desarrollo, el intelecto, la separación del rebaño. Uno no tener una vida sumergida a los deseos e ideas de otro. No, siga su propio camino, busque su mejoría, su bienestar, invierte en usted, trabaje su salud, su economía, su estabilidad emocional y aprender a vivir conforme a uno mismo. Conforme con uno mismo es la palabra correcta. Cuando se tiene conformidad con uno mismo como individuo, se vive una vida placentera y plena. Pero tampoco, no quiero decir que se debe de vivir apartado a todo, porque vivimos en la sociedad. Y como el ser humano es un ser sociable, apartarse del todo puede ser, en cierta forma, contraproducente. Eso hay que tener cuidado, pero si una persona lo elige, perfecto, siempre y cuando no se perjudique a nadie. Cualquier decisión que usted tome que no lo perjudique a usted ni perjudique a otra persona, está dentro del marco de lo correcto. Viva su vida según su convicción y no permita que nadie le meta ideas
ridículas en la cabeza, porque usted tiene su propio cerebro, usted tiene su propia idea, su propio criterio, sus propias experiencias. Yo no tengo la verdad en la mano, ni la razón tampoco, en todo, claro que no. Estoy sujeto a cuestionamiento y lo acepto. Pero el ser humano que vive una vida sumergida en el colectivismo pierde la voluntad, sacrifica su voluntad por pertenecer a un rebaño que su norte a seguir es la idiotez y la estupidez permanente. Esa es la realidad. Entonces, mejor vive tu propia vida, sigue tu propio camino y siempre lucha por tu mejoría y el bienestar. Señores, espero que este video sea de su agrado. Espero que tengan una buena vida. Cuídense y hasta luego. Quiero mandar, antes de despedirme, quiero dar las gracias al Hombre Libre y por compartir en un directo en el canal Running Midtown. Un gran saludo. Y también un saludo a Dominic. Y también que le doy las gracias por su gran labor que ha hecho aquí en la filosofía Midtown. Realmente lo felicito. Y gracias a las personas que se han ido suscribiendo y le dan apoyo a este humilde canal. Muchas gracias y den un like y compartan. Hasta luego.